estamos en la audiencia del día de hoy. Vamos a sostener una interesante conversación con el doctor Clemente Terrero. Él es epidemiólogo y un tema o dos temas, señores, que hay que tocarlos, como lo es el hantavirus y el norovirus, situaciones, ¿verdad?, que se han producido precisamente en cruceros, y agregarle al doctor que hubo una situación de un crucero que por una situación de gastroenterología, ¿verdad?, una condición, un crucerista falleció también dentro del crucero, y eso se ha estado sobre el tapete. Doctor, buenas tardes, bienvenido aquí al Tribunal de la Tarde, que esta es su casa. Buenas tardes, gracias por invitarme a su programa. Quiero aclararle, bueno, porque siempre lo hacen en los diferentes programas. Yo soy infectólogo, no epidemiólogo. Ah, Sí, infectólogo. infectólogo. Hay una Infectólogo, diferencia ¿verdad? entre epidemiólogo e infectólogo. ¿Verdad? Usted es infectólogo. Pues vamos a aprovechar para edificar a la audiencia de la diferencia entre una especialidad y otra. El infectólogo es un médico clínico que investiga, diagnostica, maneja y previene las enfermedades. El epidemiólogo se encarga de medir el comportamiento de las enfermedades Y el control, en la y buscar el control. Sí. Digamos que es un técnico. Es un técnico. Yo Es un recuerdo al técnico. doctor Clemente No es Terrero clínico. No es clínico, no es clínico. que cuando aquí llegó el coronavirus, el doctor, yo estuve en una conferencia, el doctor de manera magistral explicó todo lo relacionado con este virus. Sí, doctor, el hantavirus, ¿qué es esto? Su transmisión y cómo se puede prevenir, y sobre todo, ¿qué le pasa al ser humano cuando es contagiado con este virus? Bueno, este es un virus poco conocido, no se maneja mucho porque no es un virus que circula en la población humana, es un virus que circula en animales. El principal portador de ese virus son las ratas. Entonces, normalmente las personas que se ponen en contacto con secreciones, ya sea heces, ya sea orina o alguna secreción respiratoria que se seca, esas secreciones o esas materias secas pueden llegar a la vía respiratoria, penetrar por la nariz y entonces de forma accidental las personas entonces se pueden infectar y desarrollar una enfermedad. Puede llegar con el mismo viento, levanta esto y... O removiendo o limpiando Okay. esas áreas, esos localidades o esas áreas donde se encuentran esos mosquitos, o esos, roedores. La enfermedad es una zoonosis. Zoonosis son aquellas enfermedades que padecen los animales y que pueden accidentalmente entonces transmitir a los seres humanos. Por tanto, es un virus poco conocido. Y en el caso específico de lo que está pasando actualmente con el crucero, se debió probablemente a que algunos de esos cruceristas, en una escala que hicieron en algún lugar, es posible que sea en Argentina, por la Patagonia, por ahí, entró en contacto en el hábitat donde se encuentran esos roedores y por ahí pudo adquirir la infección y la transportó y la llevó entonces al crucero durante el periodo de incubación. Escúchame, Eduardo, lo que dicen es, doctor, que unos cruceristas, unos turistas fueron a ver unas aves que se posicionaban, ¿verdad? Se colocaban en un vertedero y que ahí entonces pudo haber venido el contagio. Efectivamente, Sí. efectivamente.
Doctor, una pregunta fundamental para poder relacionarla con la posibilidad de que ese virus tenga presencia en la población dominicana. El tipo de roedor, de rata, de ratón que transmite esta enfermedad, ¿la tenemos en la República Dominicana? No, no lo tenemos. Es una rata muy especial que existe básicamente en Argentina, en Colombia, en Chile, alrededor de la Patagonia y en Sudáfrica. Doctor, pues si es así, los mecanismos de controles pueden ser mucho más efectivos frente a este virus que otros. Claro, al tipo de rata le llaman colilarga. ¿Cómo? Colilarga. Colilargo. Colilargo. O sea, tiene la cola bastante larga. Es distinta a la rata nuestra, que es una rata promedio. Más o menos cola corta. Ve, ¿verdad? Cola corta. Ya o sea. usted me ha dado cierto Entonces, nivel. esa rata- Doctor, estamos más tranquilos. Yo estaba asustado. Esa rata no la tenemos aquí. Ya yo en la estaba, región. doctor, convocando a mis vecinos en el residencial Sí, es que- para eliminar toda posibilidad de cautiverio en el entorno. De todas maneras, Hay que es hacerlo. importante hacerlo, no solamente a mis vecinos que ven el programa, sino a todos los dominicanos, mantener su entorno limpio. O sea, doctor, que pudiéramos decir entonces que en la República Dominicana no se ha presentado casos de este antivirus. No, no, no. No se ha presentado nunca. Bueno, pero si no tenemos el No, ratón, eso, no puede. eso generalmente ha ocurrido en Argentina, en Chile y en Colombia. Más en Argentina que en los demás ¿Y países. qué recomendaciones? Ya sabemos que el epidemiólogo, ¿verdad? Es el que estudia el comportamiento y le da seguimiento. Y el control. Y el control a la enfermedad. Usted es el especialista clínico, el que se encarga del paciente una vez viene la enfermedad, sea esta o cualquier otra. Pero usted es un hombre muy versátil, con mucha experiencia en el sector salud, trabaja en un hospital emblemático del tercer nivel especializado en niños, que es el Robert Reed. Usted fue director de ese Sí, hospital. también ¿no? fue, sí, también fue director de ese centro y estoy seguro que puede contribuir con esta pregunta. Las recomendaciones entonces al Estado Dominicano de cara a evitar que una rata de esta, un roedor o ratón, pueda llegar a la República Dominicana. Eso es importante. Pero antes de darte esa pregunta, de responderte esa pregunta, de darte esa respuesta, quiero edificar un poquito más a la población en cuanto a lo siguiente. Ok, adelante. Eso que ha pasado en ese crucero es una situación de alto riesgo y de preocupación mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tipo de antivirus que produjo ese brote epidémico en el crucero, Sí, es de un matrícula holandesa. es un antivirus distinto a los demás. Es único. La cepa. La cepa es Mutó, única. entonces, no ha mutado. No ha mutado. Es la única cepa que se transmite de humano a humano. Ay, coño. Las demás cepas se transmiten del roedor Al humano. Pero esta se transmite de humano a humano. De manera que esa persona que se infectó y entró en contacto con las demás personas dentro del crucero, provocó una transmisión de humano a humano dentro del crucero. Y por eso se han detectado 11 sospechosos, 9 confirmados y 3 fallecidos y uno muy grave, una francesa que está en muy grave. cuidados intensivos. Ahí sí se me Es pusieron decir, los que la huevos situación de la gran preocupación de la OMS y de los expertos es que ese virus haya mutado y entonces mejore su capacidad de transmisión, porque hasta ahora, hasta el momento en que infectó a la primera persona que llevó la infección al crucero, hasta ese momento la transmisión es limitada de humano a humano, pero ocurrió. Ahora, ¿qué pasa? Que los expertos les ha preocupado
si esa cepa mutó. Porque si muta y mejora su capacidad de transmisión de humano a humano, ¿ustedes saben lo que pasa? Bueno, El contagio va a ser más fácil Y pudiera derivar en una y pandemia. pudiera derivar en una pandemia. Dios mío. Ese es el una nueva problema. una pandemia peligrosa esa. Entonces, por eso se han estado haciendo codificaciones genéticas del virus, que se aisló en varias de las personas que fueron manejados, que fueron investigados en diferentes lugares del Y mundo. yo le pregunto, la posibilidad de que ese antivirus en ese barco que estuvo por Argentina, esa zona, la posibilidad de que se quede ahí ya, doctor, en esas personas que hasta ahora han sido Contagiada. contagiadas, ya se quedó ahí porque, vamos a recordar, doctor, usted recuerda perfectamente, el tema del ébola en el África, que el ébola, ¿cómo se pudo detener? Según lo que yo he podido leer, que una manada de médicos detrás de cada caso, o sea, una persona contagiada, inmediatamente hacían como una especie de círculo, con quien tú estuviste, o sea, eso fue, les mandaron todos los médicos posibles para atender cada caso en particular para detener el ébola, y se detuvo. ¿No? Entonces, esta situación, ¿es posible que se detenga aquí ya en los infectados en ese crucero? Déjame decirte que existe mucha experiencia en eso que tú estás planteando. Ya ha ocurrido no solamente con el ébola, sino también con el SARS-CoV-1, o sea, el primer virus del SARS que produjo la pandemia. Se detuvo con esas mismas estrategias. Y otros virus de igual peligrosidad también que han pasado de animal al ser humano se han detenido. Con la estrategia de Con enviar cantidad de médicos posibles Pero, para detener. exactamente, eso es porque todavía no mejoraron bien en la mutación su capacidad de transmisión. Pero si se hace una mutación de la categoría que ocurrió con el SARS-CoV-2, es decir, el virus del COVID-19, no lo detiene nadie. Repita eso, si se da. Si se hace una mutación tan perfecta como la que ocurrió con el SARS-CoV-2, es decir, el virus del COVID-19 que produjo la pandemia, es imposible detenerlo. Y tiene la ciencia médica las herramientas para, una vez envuelto el mundo, Dios nos libre en una pandemia, responder y poder preservar la vida de los seres humanos infectados, de que el impacto no sea tan nocivo como lo fue con el coronavirus? No, déjame decirte. El coronavirus no era tan letal como este. Es que está más letal. ¿Cómo fue? El COVID-19 no era ni es tan letal como Es este. que este es letal, Eduardo. El COVID-19 mató al 3% de los que se infectaron. Y este en el caso del barco un 10%, doctor, No, más o menos. no. Más. 37%. Ay, Virgen de La mortalidad va de 30 a 50%. Ay, Y ay, si ay. colapsa el sistema, porque eso es en condiciones, o sea, normales. casos aislados, Sí. donde tú puedes responder y darle toda la atención a un paciente. Pero si ocurre lo que pasó con el COVID-19, no hay capacidad. Pero colapsamos con el COVID-19. Y cuando usted Y habla si de es- colapsar, no se refiere a la República Dominicana, No, el al mundo. Ah, No, ahora. los países más poderosos del mundo colapsaron. No tuvieron capacidad de respuesta. De manera que, y esa es una enfermedad mucho menos letal, qué sé yo, 3%, Doctor, 2%. Usted no Pero- no es economista, usted no es un experto en geopolítica, pero vale traer a colación el siguiente parangón. Señores, el mundo ante una amenaza letal y los principales líderes sumergidos en una maldita guerra. En pleito. Los hombres y mujeres que al final tienen que tomar las decisiones para que la Sí. ciencia médica pueda actuar
sumergidos en una guerra. Mire, doctor, esto del antivirus, lo que usted ha explicado, prácticamente nos ha tomado gran parte del tiempo de la entrevista, pero esos casos del crucero, porque es que la situación está peligrosa, esos casos del crucero, en lo que respecta ahí, pudo ser detenido, porque yo me quiero ir por esa parte, y además, ¿qué tiempo pudieran tomarse los médicos, la ciencia, los científicos, para determinar el tipo de mutación que usted está explicando? ¿Qué tiempo se toma? ¿Cuándo nos podemos enterar qué ha pasado con ese antivirus? Bueno, decirte que lo que se ha logrado, como te había dicho, es porque es una demostración de que el virus realmente no ha mutado para mal. Las mutaciones, los reportes de secuenciación genética que se han hecho con el virus dicen que la mutación ha sido muy mínima y por eso se ha podido detener. Ya con el hecho de que se ha detenido el proceso, o sea, la expansión del virus, significa que el virus no ha mutado lo suficiente. Y de hecho, eso ha permitido que las estrategias que se han aplicado, que han sido muy buenas, adecuadas, y realmente hay que felicitar a España sobre todo, que prestó su territorio y su servicio para contener ese peligro que se cernía contra el mundo. Eso significa que las cosas se han hecho bien y que la posibilidad hasta ahora es muy limitada de que ese virus pueda seguirse propagando en el mundo. Esperamos que sea así. Doctor, Bueno. la pregunta que le hice, independientemente de que si el virus puede mutar, mejorar su capacidad de transmisión entre humanos, ya la ciencia sabe cuál es el roedor que transmite ese tipo de cepa, ¿verdad? Sí. Y el roedor en sentido general que transmite la enfermedad. Entonces, no es descabellado controlar el traslado, la posibilidad de traslado de estas ratas. ¿Cómo llegaría una rata de Argentina a la República Dominicana? Bueno, puede llegar en un barco, puede llegar hasta en un avión. Entonces, ¿cuáles medidas tomar en los puertos, en los aeropuertos y cuándo empezar a tomarla? Sí, no, de hecho, me imagino que debe ser así porque somos signatarios de los acuerdos en salud o de todos los acuerdos con los demás países del mundo y los acuerdos con la OMS y la OPS. El país ha estado aplicando el protocolo que corresponde para evitar la entrada de ese tipo de animales a la República Dominicana y obviamente de enfermedades como esa. Pero uno sabe que eso no es 100% perfecto, porque bueno, aquí las cosas a veces se hacen por la espalda y te traen animales aquí exóticos que no deben existir. Cuando uno viene a ver un loco de eso, trae una rata de esa. Exacto. Y ahí se arma el problema. Doctor, el norovirus, tuvimos aquí la situación, inmediatamente el país en alarma, en alerta. Un barco con cruceristas que iba a tocar Puerto Plata había infectado de norovirus. Entonces ese barco no se permitió que bajaran, según explicó el ministro de Salud Pública, y el barco se retiró. Que bajaran los tripulantes. Que bajaran los cruceristas, no se puede permitir. Entonces, explíquenos esto del norovirus y esta situación del crucero que llegó a Puerto Plata. Bueno, el norovirus es un virus muy común en la población, produce infecciones gastrointestinales. Es uno de los principales líderes de infecciones gastrointestinales en el mundo. Pero es uno de los virus que se ha consignado, que se ha determinado responsable de los cuadros gastrointestinales en los cruceros. Ah, que en el 2025 se ve con alguna frecuencia. En el 2025 hubo alrededor de 25 brotes de infecciones gastrointestinales en cruceros, o sea, en 25 cruceros. Es decir, que lo que ha pasado con este crucero no es algo muy... No es una sorpresa. No es sorpresa. Entonces sí, pero obviamente había que tomar medidas, se tomó la medida porque tú no vas a traer un problema a la República Dominicana. No, claro. Si no lo tenemos ahora mismo. ¿El norovirus es letal?
generalmente no. No, Creo que falleció una persona, según tú explicaste ahorita. En ese barco. Se maneja muy bien con hidratación, no es tan letal como... Porque el problema del antivirus es que produce enfermedades graves. Produce dos tipos de enfermedades graves. ¿Cuáles? Y escúchame que me salga un poquito de no, aquí para claro. explicar una. Hay un tipo de antivirus que produce un síndrome hemorrágico y renal. Wow. Hemorragia en todo el cuerpo y tapa los riñones. Ay, Dios mío. Y el paciente Hay que dializarlo. se va a la gravedad, Pero hay que dializarlo al claro, paciente, y ¿no? cae en un cuidado intensivo. Ese es uno. El otro cuadro, que es el que produce el antivirus Andes, que es así como se llama, el que produjo el brote El barco. en el barco, produce un síndrome pulmonar que lleva al paciente al fallo respiratorio, a la gravedad y a la muerte. La paciente que está grave, la francesa, está en una unidad de cuidado intensivo, en terapia respiratoria, con un pulmón artificial y recibiendo transfusiones sanguíneas. Eso es grave. Entonces, el norovirus no produce eso. Doctor, una pregunta ahora. ¿Y no se puede eliminar esa población de ratas? No se puede. Porque yo le voy a decir una cosa a ustedes. ¿Usted se acuerda, doctor? Tú estabas en Cotuí. Aquí, en el hospital que ese señor dirigió, que ese distinguido médico dirigió, hubo una situación de que unas ratas mordieron unos recién nacidos. ¿Te acuerdas, doctor, de ese caso? Balaguer, presidente. ¿Te acuerdas? Perfecto. Y ¿sabe qué se hizo, Eduardo? Inmediatamente, todo el mundo en alarma, en alerta, y no existían las redes sociales. Me imagino que si esa hora es un escándalo terrible. ¿Qué pasa? Que el gobierno adquirió un cebo para ratas y lo fueron distribuyendo casa por casa. Y eso eliminó en gran porcentaje la población de ratas de la capital, por lo menos de donde fueron de la capital prácticamente, del Gran Santo Domingo, que fue donde se distribuyó eso. Entonces, doctor, la capacidad y posibilidades de eliminación de esa población de ratas para que no continúen transmitiendo este virus que es letal. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Porque es un animal libre, de vida libre. Un animal silvestre. No está en cautiverio. No está en cautiverio. Qué cosa, Es muy difícil. ¿No? Y además viven en diferentes áreas, regiones, montes, montañas. O sea, No, y se desplazan a una además, velocidad y con una agilidad. el problema de eso fumigar eso ahí por óyete cuál es el gran problema de esto. Que esas ratas son portadores de ese virus, pero son portadores sanos. No le pasa nada. Entonces pasa de esto y pasa a millares de roedores en el mundo y están ahí. Y todos los que nacen se infectan y están ahí. Ay, Padre Santo. Doctor, sí, es muy difícil. Retomar el norovirus. O sea, que en República Dominicana, por ejemplo, hemos tenido casos, aparece el caso del norovirus. Claro, eso es muy común. Es muy común. Muy común, sí. El problema es de los brotes en los cruceros. Que como te dije, 25 casos en el 2025. Y es que se debe a que ese virus es filtrado. Exactamente, ¿cómo llega a un crucero? Normalmente es por, ¿cómo se llama esto? Las lapas, o sea, que existen en el mar, los moluscos que existen en el mar, que lo filtran, o sea, en el agua. Y entonces cuando tú consumes ese molusco, te infecta. ¿El norovirus? Sí, el norovirus. Eso entonces, ¿por qué? Porque esos cruceros, generalmente la gente que anda ahí, o las personas que andan ahí, los que viven consumiendo marisco, a los diferentes lugares, y por eso es que esos brotes ocurren en los cruceros, porque las personas consumen esos moluscos y se infectan. Esa es la razón. Doctor, hay un tema que nos acompaña todos los años, el dengue. El dengue.
cómo está el comportamiento visto desde su condición de infectólogo y tomando en consideración que trabaja en el hospital infantil más importante del país. ¿Cómo está el comportamiento de esa enfermedad en cuanto a la cantidad de casos que están llegando al hospital Robert Reed? No, está prácticamente cero. 0%. Ya, Cero mata cero. Ahora, ¿Y a qué se debe eso? Un momento, Sí. eso obedece a que, al igual que el año pasado, estamos en un año no epidémico respecto a la enfermedad o a una respuesta efectiva en el control de la enfermedad. Mira, yo tengo la primera epidemia de dengue de la República Dominicana, la enfrenté yo, o la enfrentamos nosotros, por decirlo, en el hospital Robert Reed Cabral. La primera epidemia. ¿Usted era director cuando eso? No, está hablando de... Ok, era ok. En 94. 94. Era terminaba la residencia de infectología. En el 94. De allá, de ese momento hasta el año 2023, todos los años teníamos una elevada cantidad de casos, todos los años. Y cada 2 a 4 años teníamos una epidemia de gran magnitud. Y de preocupación para todos nosotros. Y muchas personas mataban, Niños. niños sobre todo. Ahora, ¿qué pasa? En el año, el dengue es una enfermedad que ha aumentado con el crecimiento poblacional, con la urbanización, porque el vector del dengue es el mosquito Aedes aegypti, que es un mosquito urbano. Se cría alrededor de nuestra vivienda, que le proporcionamos nuestra sangre y le proporcionamos también los criaderos, que son los recipientes llenos de agua. Y por eso entonces el mosquito. Con el crecimiento poblacional en las Américas, con la urbanización de la población en las Américas y en la misma República Dominicana, el dengue fue produciendo cada vez brotes más grandes, con más casos, con más fallecidos, con más pacientes ingresados. En el año 2021, en el continente americano se produjeron 5.000 casos y aquí 19.000. Y en el 2023 se produjeron 10 millones de casos, no 5 millones en el continente, y en el 2023 10 millones de casos. O sea, prácticamente la población de las Américas e incluso la República Dominicana se hizo inmune, y eso ocasionó que ahora ya no aparezcan casos de dengue en el país. Ministro. Sí. Bueno, se me acabó el tiempo. Gracias al doctor Clemente Terrero, señores. Gracias por sus orientaciones, doctor, y vuelva pronto, este es su programa. Siempre, ¿no? Está bien, ya yo sé la ruta, yo trabajo para llegar muy bien. De esta manera despedimos el Tribunal de la Tarde del día de hoy, deseándoles a todos feliz fin de semana, y estaremos con ustedes muy pronto en un programa similar a este. Pasen todos un feliz resto del día.